Bienvenidos chicos y chicas de la Escuela de Liderazgo Juvenil por la Democracia y los Derechos. Estamos hoy aquí en un nuevo episodio de nuestro podcast. Es un gusto saludarles. Aprovechamos también a hacerle un saludo a Emilio, que está ahí detrás de la consola, también a Jose, y agradecer a la Fundación Ever por permitirnos este espacio para grabar. Bueno, sin más anuncios comerciales, bienvenida Naomi. Contanos a quién tenemos hoy por aquí. Bueno, muchas gracias, Elías. Hoy es un gusto tener aquí a alguien que ha vivido la experiencia desde adentro de todo este tema de presentar cómo está el país en tema de derechos humanos, y desde adentro de quien presenta y desde el otro lado también, ¿no? Entonces, hoy tenemos con nosotros a quien fue, una de sus últimas experiencias fue exdirectora de Investigación y Cumplimiento de Compromisos Internacionales de la Secretaría de Derechos Humanos. Le doy la palabra para que nos pueda extender un poco más. Muchas gracias, chicos. Para mí es un gusto estar con ustedes y sobre todo poder compartir con los jóvenes estas experiencias que siempre nos dejan aprendizajes importantes. Cuando somos verdaderos defensores de derechos humanos tenemos que conocer de todos estos procesos, porque de ahí depende el resultado que podamos obtener en cada uno de los espacios que ocupemos. Así que para mí es un gusto. Bueno, muchas gracias, Cecilia, por estarnos acompañando. La verdad que el gusto es de nosotros que hoy pueda estar usted acá. Solo comentar, pues, este podcast va a tener 3 bloques. El primero es cómo y quién va desarrollando estos informes de presentación de derechos humanos. El segundo es cómo es este recorrido y presentación de. Y el otro es qué papel juega el otro lado del Estado en todo este desarrollo de los informes. Bueno, creo que es hora de comenzar, Elías. Bien. Pues bueno, voy a contarles así una pequeña anécdota, ¿no? Nosotros hemos escogido con mucho cuidado a la persona que hemos invitado para este módulo, a Cecilia. Y es que en este tema de la exigencia y la defensa de los derechos humanos, muchas veces lo que nos sucede es que somos muy buenos en el discurso de respeto al derecho a la vida, respeto al derecho a la educación, respeto a los derechos sexuales y derechos reproductivos, pero realmente no entendemos ni estamos cerca de conocer cómo opera y por qué los estados están obligados como a cumplir estos derechos, ¿no? Y bueno, pues con Cecilia tuvimos la experiencia de compartir en la presentación de distintos informes y hemos querido pues que hoy pues Cecilia un poco nos comparta acerca de ese asunto, ¿no? De cómo se construyen estos informes que el Estado de Honduras presenta. Y cuál es como todo el procedimiento que siguen, ¿no? Porque creemos que esta información pues, va a ser de mucha utilidad para los chicos y las chicas que van a formular algunas iniciativas de incidencia. Ok, si hablamos desde cuándo inicia o cuál es la obligación del Estado de Honduras de presentar un informe de país, inicia desde el momento de que ratifica una convención. Por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño, una vez que el Estado la ratifica, tiene sus artículos y el Estado de Honduras está en la obligación de cumplir los artículos. Eso es vinculante a las obligaciones del país. Posteriormente, los comités, están las convenciones y cada convención tiene su comité. El Comité de los Derechos del Niño emite unas ciertas recomendaciones para el país, que todo está conforme a la convención, nada se sale de cada convención. Estas recomendaciones el Estado tiene que cumplirlas en cierto tiempo. Cada comité da sus tiempos, puede dar 3 años, puede dar 4 años. Y dice, generalmente en las mismas recomendaciones le dice al Estado de Honduras, el 20 de diciembre tiene que presentar un informe del cumplimiento de estas 30 recomendaciones. Creo que la última que presentamos fueron en relación a 36 recomendaciones que se presentó en enero del 2025, donde Elías tuvo la oportunidad de participar en el diálogo interactivo. Se presenta el informe, el comité lo evalúa y posteriormente convoca al Estado de Honduras a un diálogo interactivo. ¿En qué consiste la elaboración del informe? Es un trabajo arduo, no es un trabajo fácil, porque en este momento el Estado de Honduras es un solo Estado, una sola respuesta ante el comité que corresponda. Entonces, la Secretaría, que tiene en su decreto la creación y las funciones de la Dirección de Investigación y cumplimiento de recomendaciones internacionales, tiene la obligación de reunir todas estas respuestas.
Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que para que cada institución conozca qué va a hacer, nosotros o la Secretaría debe de haber socializado esas recomendaciones en su momento para posteriormente exigir el cumplimiento. Se hace una recopilación, podemos decir, del trabajo de todas las instituciones involucradas en el cumplimiento de esas recomendaciones y posteriormente se elabora un informe. Se hacen subsanaciones, se hacen reuniones con las diferentes instituciones. Como les explico, no es un trabajo fácil. Trabajar con el recurso humano o de diferentes instituciones en muchas ocasiones es como muy competitivo. Yo sí lo hice bien, yo no lo hice bien, yo no sabía, a mí no me dijeron. Este tipo de situaciones nos generan o le generan a la Dirección de Investigación y Cumplimiento de Compromisos Internacionales una mayor responsabilidad, porque desde ahí se desprende el informe que Relaciones Exteriores va a presentar ante un comité. Hasta el momento podemos decir que el Estado de Honduras ha logrado ponerse al día con los informes. Entonces eso es bien importante que también los jóvenes lo conozcan. ¿Por qué? Porque estamos en un momento de inicio de cumplimiento de las recomendaciones de todos los comités. Entonces de ahí obviamente después se va a desprender otro tipo de trabajo que se puedan hacer. Y, por ejemplo, Cecilia, en todo este proceso, ¿no?, de presentación de los informes, ya, digamos, un paso que ha dado el Estado de Honduras es ponerse al día, ¿no?, con los informes. Yo recuerdo que hubo un momento en que, por ejemplo, en el caso del Comité de Derechos del Niño, que se presentaban los informes atrasados de forma conjunta, ¿no? Cuarto y quinto, sexto y séptimo, creo que así era. ¿Cómo nos ha ido, digamos, en el tema del cumplimiento de las recomendaciones, ¿no?, que hacen los distintos comités al Estado de Honduras en cada uno de estos informes? Creo que es importante valorar, Elías y Naomi, que en la administración anterior que recién pasó, el Estado tuvo la grandísima oportunidad de ponerse al día. Había un amplio compromiso institucional para que el Estado de Honduras se pusiera al día con todos los órganos de tratado. Como bien dice Elías, en el caso de niñez, por ejemplo, se presentó sexto y séptimo informe porque estábamos en mora. Los comités no es que van a sancionar al Estado de Honduras, sin embargo, diplomáticamente no se ve bien que nos estén repitiendo las recomendaciones. Si no lo presentamos en el 2018 o en el 2020 por el atraso, por el país, por la pandemia o los problemas institucionales que existían, el comité únicamente repite las recomendaciones y obviamente van a venir más recomendaciones un poco más estrictas, porque también eso detona un atraso en materia de derechos humanos. Si el Estado no contesta una recomendación, por ejemplo, mejorar el sistema de salud a primera infancia, y no contestamos en el tiempo oportuno el comité va a ser más drástico en su próxima recomendación. Tomemos en cuenta que el tema de presentación de informes no solo es contestar en tiempo, es contestar con calidad de información. Y algo que sí aprendí mucho de los relatores que siempre nos hacían la recomendación, que la información sea verificable. Que una vez que el Estado de Honduras diga que tenemos 100,000 vacunas disponibles y una organización de sociedad civil quiera ser veedora de eso, que se constaten que existen. Entonces es un juego entre cumplir con los tiempos y que la información pueda ser completamente verificable. Entonces sí puedo decir que a diciembre del año pasado el Estado de Honduras estaba al día, sin mora. Fue, un reto constante para toda la administración, para todo el equipo, para toda la institucionalidad, porque si bien es cierto, la dirección recae sobre la Secretaría de Derechos Humanos, al final es un trabajo institucional, 30, 25 instituciones trabajando en lo mismo. Claro, y la verdad que sí es como positivo escuchar, ¿no?, que Honduras ha logrado como Estado tener ese avance. Pero antes como de seguir avanzando, a mí me gustaría que tal vez Cecilia pudiera aclararle a los chicos, ¿no?, porque también el ejercicio de ir comprendiendo todo esto no solo es un tema de Estado, ¿no?, que es ver no solo las instituciones, sino todo el Estado, pero también el papel de sociedad civil. Y antes de pasar un poco a ese papel, tal vez podríamos que Cecilia nos ayude a aclarar, porque en todo este proceso de entregar informes se escuchan muchos términos: ratificación, comisión, comité, la EPO, el examen periódico. ¿Cuál es cada uno? ¿Cuáles son los elementos de cada uno? ¿Cómo se van constituyendo? ¿Qué
qué refiere cada uno, tal vez para que vayan teniendo como más claridad, porque en cada uno de esos procesos sociedad civil también juega un papel relevante, ¿no? Claro. Cómo va integrándose, pero sí es necesario tener total claridad desde ese espacio qué es cada uno, ¿no? Qué es lo que se representa cada uno. Ok, tal vez así un poco hago un diagrama. ONU, Organización de Naciones Unidas, 193 países, en la Carta de Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada en 1948. Posteriormente, en 1966, se firman los pactos de derechos civiles y políticos y el pacto de DES, que es de derechos económicos, sociales y culturales, y seguidamente así se vienen desprendiendo las demás convenciones. Honduras las ha ratificado en distintos años. Está la CEDAW, que es la Convención contra la Violencia de la Mujer, la de discriminación racial, la de personas con discapacidad, la Convención de los Derechos del Niño. Cada convención tiene su comité. El que está posteriormente el Comité de los Derechos del Niño, el Comité contra la Tortura, el Comité contra la Desaparición Forzada. Y los comités están compuestos por relatores. Son relatores especiales, o sea, expertos en la materia. Algo que es bien importante notar, que muchas veces ellos tienen mejor información sobre el cumplimiento de derechos humanos en esa materia que el mismo Estado o que las mismas organizaciones de sociedad civil, porque son expertos, como lo dice la palabra. Son cambiantes, ellos no necesariamente tienen que estar en las oficinas de Naciones Unidas, sino que desde cada país pueden estar. Ahora, volvamos a la ONU. La ONU está compuesta por el Consejo de Derechos Humanos y el EPU, que es el examen periódico universal, que se evalúa cada 4 años y medio aproximadamente, se presenta ante el Consejo de Derechos Humanos. Hay un grupo de trabajo para el EPU que acompañan en ese proceso al país y que también oportunamente da el espacio a organizaciones de sociedad civil. Organizaciones de sociedad civil incluso se reúnen con ellos antes que con el Estado, porque ellos presentan sus informes alternativos después de tanto tiempo de estudio en materia de cumplimiento de derechos humanos, procesos de investigación, datos cuantitativos, datos cualitativos, que ellos presentan ante el grupo de trabajo o ante el Consejo de Derechos Humanos para que posteriormente esa información pueda ser cotejada con la que presente el Estado, con la finalidad de emitir las recomendaciones. Las recomendaciones, si bien es cierto, no son vinculantes, o sea, ¿qué quiere decir? No son obligatorias para el Estado de Honduras. Todo está en línea, primero, a la Declaración Universal, a los pactos. O sea, ninguna recomendación se va a salir de los instrumentos internacionales de los que Honduras forma parte. Claro, obviamente, una de las características de los derechos humanos es que son progresivos. Entonces, esa recomendación viene redactada conforme a la realidad de cada país, porque no nos va a recomendar lo mismo al Estado de Honduras en tema de violencia de género, como se lo puede recomendar a Costa Rica, por ejemplo, o un país que tenga menos índice de violencia de género. Entonces, esa es la recomendación. Está siempre alineado con un derecho de la Convención conforme a la realidad de cada país. Sí, creo que con esa explicación que ha dado Cecilia queda como muy, muy claro cómo es esta estructura, ¿no? Cómo es esta dinámica de presentación y también qué papel va jugando sociedad civil y el mismo Estado, ¿no? Porque al final también parte de ese error es creer que, como hablamos de derechos humanos, todo recae sobre la Secretaría de Derechos Humanos. No. Y de hecho no, cada institución tiene un papel específico y también dentro de los procesos de incidencia, con cada institución, con cada temática, hay una dinámica específica. Sí, yo creo que un elemento que me gustaría destacar para los chicos y las chicas de la escuela es ver lo siguiente, ¿no? A veces desde nuestro activismo, desde nuestra militancia, desde nuestros voluntariados, fácilmente elaboramos discursos y relatos de que el Estado no cumple, ¿no? Claro. Y que el Estado está faltando, que el Estado está vulnerando. Y es cierto, ¿no? El Estado tiene un montón de limitaciones y un montón de deuda con las poblaciones en el país. Sin embargo, para llevar, digamos, nuestro ejercicio de activismo a otro nivel de incidencia política, ¿no? A otro nivel más grande, es importante saber cómo funciona también dentro del Estado esta gobernanza o seguimiento de los derechos humanos, ¿no? Y saber que en realidad, pese a todas las limitaciones que existen en la institucionalidad pública, sí hay una institucionalidad que está ahí permanentemente buscando los datos, ¿no? Construyendo informes y dando cuenta de que el Estado
avance, digamos, en el cumplimiento de los derechos humanos, que eso, para ponerlo en la realidad, es que las recomendaciones se implementen en cada una de las instituciones, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy, muy importante que ustedes los manejen, chicos y chicas, de que el Estado no lo podemos ver siempre como una cosa así monolítica que no cumple ya. Yo creo que Cecilia, en su experiencia, bueno, nos tocó ver que hay instituciones que son mucho más responsables, digamos, en la implementación de las recomendaciones. Hay otras que, dependiendo del tipo de recomendación también, hay otras que ponen más resistencia, y a veces no todo depende de lo que diga la Secretaría de Derechos Humanos. Es importante también mencionar el porqué, o sea, si bien es cierto, somos un país suscriptores, también recordemos que el artículo 18 de la Constitución de la República sobrepone el cumplimiento de un tratado en caso de contravención con una ley interna. O sea, el marco internacional que Honduras ha ratificado ya es parte de nuestro derecho interno, y muchas veces desaprovechamos esa herramienta, tanto en organizaciones de sociedad civil como en el sistema judicial, esa herramienta que tenemos de mejorar el cumplimiento nuestro. O sea, el derecho humano como tal no solo es decirlo, derecho a la salud, sí, pero ¿qué abarca el derecho a la salud? Claro. Y saber diferenciar, o derechos sexuales y reproductivos y derechos de la niñez, saber diferenciar cómo lo voy a aplicar para cada caso en específico. Y las recomendaciones son, créanlo, una herramienta extremadamente importante. Hay una diferencia que también vale la pena resaltar: las recomendaciones del EPU y las recomendaciones de un comité en específico. Las recomendaciones de los comités tienen una temática específica. Ellos nos dan su lista de recomendaciones, no le preguntan al Estado de Honduras si nos parece, si no nos parece, no, porque no son vinculantes. Si no la cumplimos, en el próximo ciclo de recomendaciones nos la repiten. En cambio, las del EPU sí son, porque es toda la parte de derechos humanos, o sea, ahí está todo el cumplimiento, y el grupo de trabajo, a través del Consejo de Derechos Humanos, a través del grupo de trabajo, consulta a los estados cuáles adopta, porque desde el momento que el Estado la adopta, sí la asumo de manera responsable. Entonces tenemos un periodo de tiempo que ya pasó ahorita el ejercicio para el Estado de Honduras, de decir, tenemos un tiempo de decir, ok, esta sí la acepto o la adopto como Estado, de esta tomo nota porque es importante, pero no tengo la capacidad de cumplirla. Entonces desde sociedad civil hay que saber diferenciar y utilizar esa herramienta de la mejor manera. Y hablando de los insumos, Elías, que también tocó el tema, los informes de los relatores, tanto en Naciones Unidas, que tienen una sección, las relatorías especiales, como en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como les digo, ellos son especialistas en los temas y muchas veces tienen información mucho más enriquecida que la que nosotros podemos tener acá. Entonces, esos insumos son sumamente importantes en el momento que nosotros queremos generar un espacio de participación, exigir un cumplimiento, llevar un caso ante la comisión, presentar un caso ante un comité. Es un tips para que los jóvenes puedan utilizar esas herramientas también. Sí, y eso la verdad que a mí me interesa mucho, ¿no? Con lo que también menciona Elías, de cómo algunas veces en estos procesos de incidencia se enfoca mucho en el discurso, pero no llegar a ese punto de, el tema de derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Hay una vulneración en tal tema, pero ¿qué recomendaciones específicas no está cumpliendo el país como tal? Desde sociedad civil, algunas veces, o desde los procesos de incidencia, tenemos ese desafío de lograr identificar, pero para aquellos jóvenes que están en este proceso de construir esa incidencia, ¿cómo es esa dinámica de bajada, por decirlo así, de acceso a ese tipo de recomendaciones? A que ellos puedan ver esos informes, cuáles las estrategias del Estado o las figuras o organismos del Estado donde toda la población puede acceder a todas esas recomendaciones que tenemos como Estado, derechos vulnerados y demás, o ya es algo también que se trabaja desde las organizaciones donde estamos, algunas veces, todos los procesos de investigación. Pero aún así, ¿cómo es ese seguimiento? Entonces, dentro de la dirección está contemplado en su plan de trabajo la socialización de estas recomendaciones con organizaciones de sociedad civil. Tuve la oportunidad de participar en 4 jornadas solo de recomendaciones de comité, que estaban la del Comité de los Derechos del Niño y las de CEDAW con organizaciones de sociedad civil, porque volviendo al tema de la mora, no se habían recomendado a pesar de que no habían sido en la administración
que hicimos la socialización, pero no se habían socializado, perdón. Entonces nosotros sí socializamos. Para el Estado, para las instituciones estatales, porque tienen que saber en qué estamos trabajando. Y para las organizaciones de sociedad civil, pues para que también hagan ese trabajo de seguimiento y de exigir el cumplimiento de esas recomendaciones. Igual con las de la CIDH, el de CIDH emite un informe, o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un informe todos los años, situacional de Derechos Humanos Honduras, y también con una serie de recomendaciones. Todos estos instrumentos son públicos, sumamente fáciles de buscar, están en la página de Naciones Unidas, nos buscamos por comité y ponemos recomendaciones a Honduras o únicamente en el buscador. Pero todos estos instrumentos son públicos. El EPU tiene la característica, como les explicaba, que hasta que el Estado adopta las recomendaciones, entonces ellos lo hacen público. Pero ya a estas alturas el Estado ya las adoptó y ya debería de estar recomendando también, socializando a las instituciones responsables, porque sí son más de casi 209 recomendaciones que se le hicieron al Estado de Honduras en este último ciclo, pero toda esta información es pública y es completamente legal utilizarlas. Tenemos esa herramienta que es sumamente bonita, es sumamente amplia, y eso lo alineamos a las relatorías. Crean lo que vamos a tener una buena solicitud. Una buena base. Una buena base para poder realizar esta incidencia. Por ejemplo, Cecilia, pongamos aquí un escenario para los chicos y las chicas, ¿no? Naomi es, digamos, el Comité de Derechos de la Mujer, ¿no? Y va a recibir el informe del Estado de Honduras. Y yo soy el Estado de Honduras y le presento aquí el informe al comité y le digo, los derechos de las mujeres en Honduras, es que no hay mejor lugar para vivir para las mujeres en el mundo que Honduras. O sea, este lugar es maravilloso, ¿no? Y aquí está el informe, ¿no? Y esta información, pues yo como Estado, pues yo la construí con mis instituciones, son las estadísticas que yo produje y esta es la verdad. Frente a este escenario hipotético, ¿qué opciones tiene, digamos, como la sociedad civil o los defensores y defensoras de derechos humanos de decir como, no, pero, o sea, no es así. No es tan bonito. Correcto. Bueno, afortunadamente los comités previo a evaluar, bueno, el Estado de Honduras tenía que evaluar el 20 de diciembre sus recomendaciones, presenta su informe de país, presenta sus estadísticas, Honduras el país de la maravilla para las mujeres. Entonces el comité convoca al Estado de Honduras a un diálogo interactivo y le dice, lo quiero aquí en Ginebra el 30 de abril. Entonces empieza otra vez la Secretaría de Derechos Humanos a través de la dirección a convocar o a organizar una delegación con las instituciones más importantes para que frente a frente dialoguemos con el comité y se le pueda de nuevo primero sustentar el informe. ¿Qué es sustentar? Toda la información que el Estado pueda presentar de nuevo o decir, no, esto que presenté sí es real. Porque en esos 4 meses de diciembre a abril, el comité ya investigó todo. El comité tiene la información de las organizaciones de sociedad civil con quienes se reúne previo a reunirse con el Estado de Honduras y también su trabajo de investigación. Las visitas, ahí hay un paréntesis porque los relatores especiales realizan visitas al Estado de Honduras y el Estado de Honduras tiene la obligación de atenderlas, las atiende y ellos hacen también sus visitas y sus investigaciones y sus entrevistas con organizaciones de sociedad civil. Entonces el comité recopila. Entonces cuando ya estamos en la sustentación o en el diálogo interactivo, ok, yo sí le digo, mire señor Comité de Derechos de la Mujer o contra la violencia contra la mujer, no tengo ningún caso de femicidio. Ah, no tiene, me dice el comité. Pero aquí me dijo a mí la organización de sociedad civil, juntas, ¿verdad? Que sí tiene 40 casos a lo que va del año. Y hay 30 expedientes en la Fiscalía Especial. Y entonces, ¿cómo usted me está diciendo que no tiene? Entonces, afortunadamente, y no solamente lo digo por la experiencia de Honduras, creo que todos los países que forman parte de Naciones Unidas se han enfrentado a estos dilemas. Ningún país hasta la fecha podemos decir que un comité o que Naciones Unidas diga cumple al 100% sus derechos humanos, porque es mentira. No los cumplimos, ningún país. Obviamente hay otros con mayores retos y desafíos, otros con menos compromisos, hay otros con más compromisos pero sin dinero,
porque para cumplir eso se necesita dinero, Claro. se necesita fondo, pero lo más importante es la voluntad y el compromiso. Claro. Entonces el comité, una vez que nos tiene sentados ahí de frente, empieza esa repregunta. O sea, yo ya le dije lo que presenté en mi informe, el comité eso ya lo sabe. Él necesita que yo le dé información veraz, verificable. Entonces, si el Estado de Honduras no es sincero, entonces el comité empieza a preguntar, pero aquí yo tengo, y se lo voy a decir desde mi perspectiva muy personal, que tuve la oportunidad de estar en un diálogo, el comité lo dijo, o sea, aquí tengo que los migrantes sufren de extorsión, aquí tengo que los migrantes sufren de abusos y que hay tantas denuncias. Entonces ahí el Estado tiene la oportunidad de refutar. ¿Qué surge después? Pues otro informe con nuevas recomendaciones hacia el Estado de Honduras que generalmente están desprendidas de la información que el comité sí verificó, tanto de su proceso de investigación como de las organizaciones de sociedad civil. Y honestamente a mí, pues me agrada mucho que los chicos logren escuchar como esto, ¿no? Porque algunas veces desde estos espacios de sociedad civil organizados que están fuera de todo el aparato estatal, hay mucho escepticismo realmente de cómo se puede dar seguimiento o cómo se puede obligar, por decirlo así, a que sí se vayan haciendo los cumplimientos de ciertas recomendaciones, ¿no? Pero sí existen mecanismos, o sea, sí existen maneras de ir articulándose, encontrando otras instituciones para crear como toda esta estructura y ser partícipe activo de todo este diálogo, ¿no? No verlo como solo yo lo hago desde el discurso y desde mi activismo, sino que también puedo crear como toda esa incidencia, articulación con otras instituciones de organización civil para poder llegar a ese discurso y a ese diálogo, ¿no? Pueden solicitar, creo, a la Secretaría de Derechos Humanos todas las organizaciones de sociedad civil involucrarse en las jornadas de socialización de las recomendaciones. Como les mencioné al principio, estamos en un momento sumamente importante porque ya el Estado de Honduras tiene todas las recomendaciones de los órganos de tratado y del EPU. Ahorita en las jornadas de socialización que debe la Secretaría realizar, pueden involucrarse. Nosotros, como les explico, cuando fue mi experiencia, lo hicimos con 2 comités y también lo hicimos con EPU. Lamentablemente nos toca como romper ese aislamiento que había anteriormente, el tema EPU, sociedad civil y el Estado. Porque fue la queja común de las organizaciones de sociedad civil porque antes no nos convocaron. Pero obviamente no fue la administración en la que estábamos, entonces explicamos que la idea era pues retomar ese acercamiento y que conste que además esa es una recomendación EPU. Entonces desde ahí las organizaciones de sociedad civil con esa recomendación EPU pueden acercarse a la Secretaría de Derechos Humanos para poderse involucrar en el proceso de socialización y posteriormente exigir el cumplimiento ante las instituciones involucradas. Yo quiero insistirle aquí a los chicos y a las chicas, ¿no?, sobre la importancia de todo ese tema del sistema universal de derechos humanos y del sistema interamericano y de todos estos informes y de todos estos comités y estas sustentaciones, porque a veces solemos llevarnos por lo que nos dicen los medios de comunicación de otra vez Honduras aplazado, o para qué tanto informe, o eso no sirve para nada, o solo es para que vayan los funcionarios públicos y los representantes de sociedad civil a viajar a Ginebra y un montón de cosas, ¿no? Y mucha de esa crítica puede que es cierta, ¿no?, y tiene validez. Sin embargo, el mundo de los derechos humanos lamentablemente avanza muy lentamente y requiere esfuerzos grandes, ¿no? Y yo rescataría cómo muchos de los cambios pequeños o grandes que han sucedido dentro de la institucionalidad pública en favor de los derechos humanos de las personas han venido de procesos de que una organización prepara un informe sombra, lo presenta a Ginebra, eso hace que al Estado reciba una recomendación en específico que puede ser que agregue más presupuesto, que cambie la jerarquía de una institución, que cree una institución para cierta población. Y ahí, o sea, no es un tema de un día para otro, ¿no? Pero es un proceso que si estas organizaciones que en su determinado momento no lo hubieran emprendido, tal vez hoy no lo tendríamos. Para mí, tal vez un ejemplo es en el tema del Comité de Derechos del Niño, ¿no? Muchos de los logros que se han tenido en el país en materia de defensa, en materia del cumplimiento de derechos de niñez, vienen de recomendaciones
que hizo el comité al Estado de Honduras. Y esas recomendaciones fueron posibles porque la sociedad civil se organizó, construyó el informe, se adecuó a los tiempos y a los protocolos de Naciones Unidas para presentarlo, buscó cómo ir a presentarlo y claro, es un proceso largo, ¿no? Claro. Pero que tiene sus frutos y que es necesario, ¿no? Y tal vez para ir conectando con otra experiencia más reciente que a mí me parece muy valiosa, pero en el sistema interamericano, si no me equivoco, Cecilia, es la del caso Vicky Hernández. No sé si nos podría ampliar un poquito más de ella antes de irnos despidiendo. Sí. Bueno, hay una expresión que escuché de alguien, de un defensor de corazón, o sea, muy comprometido, una persona a la que le tengo mucho aprecio, y siempre me dice, estamos en deuda con Vicky, estamos en deuda. Hasta el momento no se han terminado de cumplir los puntos resolutivos de la Corte. Y sumado a Vicky tenemos Leonela, que acaba de ser el caso también de Leonela Zelaya. Yo tuve la oportunidad de trabajar en los informes de Leonela, porque la Secretaría da respuesta al cumplimiento. Lamentablemente hay ahí un gran obstáculo en el cambio de nombre, en identidad, en matrimonio igualitario, adopción para el matrimonio igualitario. O sea, son muchos retos los que tenemos que cumplir. Con Vicky estamos completamente enteros. Y eso es una obligación para el Estado de Honduras, cumplir el caso de Vicky y ya de Leonela. Y así vienen otros casos. La CIDH, que sí es parte del sistema interamericano, recordemos que la CIDH es un órgano de la OEA y todos los países que forman parte de la OEA están obligados a atender las recomendaciones de la CIDH y obviamente la Corte. La Corte ya hace sus puntos resolutivos y tenemos que atender eso. Las organizaciones de sociedad civil es otro punto importante. Con estos puntos resolutivos tienen todos los insumos para hacer incidencia, para insistir en el cumplimiento de estos puntos resolutivos y sobre todo buscar que estos casos no sigan llegando a la Corte, porque recordemos que todas esas sentencias las paga la sociedad, las paga el Estado de Honduras. Y no solo hablo de un pago monetario, hablo de un pago moral, un retroceso al cumplimiento de los derechos humanos de todas las personas. Honduras, lamentablemente, hasta el momento estamos con la misma Constitución del 82 en derechos sexuales y reproductivos. No hay avance significativo, realmente. Y mientras eso no cambie, mientras la discriminación no se combata, mientras la ley no se aplique, porque ya no hablemos de crear leyes, hablemos de aplicarlas. Entonces, para las personas que hacen discriminación con las personas de la comunidad LGTBI, la diversidad sexual, son un grupo altamente vulnerable. Yo siempre he sido una pregunta cuando he tenido otra experiencia laboral, más en el tema de promoción, no piden derechos especiales, piden los mismos derechos. Todas las personas tenemos los mismos derechos. Una persona con discapacidad, o sea, también tiene derecho al acceso a la educación, pero que tiene que hacer la escuela una rampa para que pueda acceder a la educación. Entonces, lo mismo las personas tienen derecho a casarse, tienen derecho a tener hijos, tienen derecho a tener su nombre. No te dicen si es esto, no, todos tenemos los mismos derechos. Entonces, los puntos resolutivos, sobre todo caso Vicky Hernández y Leonela Zelaya, son un instrumento sumamente importante. Y algo que sí quiero agregar antes de que vayamos cerrando, es que la Secretaría de Derechos Humanos tiene a cargo el sistema de monitoreo de recomendaciones. Ahí están todas las recomendaciones desde que el Estado de Honduras está asumiéndolas como tal. Unas aparecen con el término como suspenso, como que ya no son válidas, pero no, siguen siendo válidas, porque la recomendación no deja de ser válida. Lo único que según los ciclos de los informes son las que estamos reportando actualmente. Pero para los jóvenes sí hago esa invitación, entren en CIMORE. Es una herramienta sumamente importante de consulta a la que ustedes pueden estar dando seguimiento. Están los casos, está la CIDH y están todos los órganos de tratado. Incluso es sumamente fácil buscarlo por institución, buscarlo por recomendación. Ahí podemos desglosar qué recomendación tiene, por ejemplo, CENAF, qué recomendación tiene la CEMujer, qué recomendación tiene la Secretaría. Entonces, para que puedan utilizar ese insumo. Sí, la verdad que entre lo que menciona Elías y Cecilia, ¿no? Y el caso, sí me gustaría como resaltar y recordar a los chicos, ¿no? Que están justamente en ese proceso de crear su proyecto, su plan de incidencia, que este es un momento clave y que lograr entender todo este mecanismo y toda la existencia de esta estructura es clave, porque esto nos permite también alejarnos de solo la parte discursiva, ¿no? De esa parte
del activismo, que es súper relevante, pero también ir aterrizando con cosas que también podemos exigir más puntualmente. Pues podemos, en todo el tema de derechos sexuales y reproductivos, que hay una gran mora, hay elementos puntuales que van en línea con lo que ustedes están construyendo, ¿no? Y que podemos ir identificando con todo este mecanismo. Entonces, yo sí les, como recalco a los chicos que están y chicas que nos están escuchando, que este momento es clave y que estos mecanismos son fundamentales, más allá del rechazo que podamos tener por la poca comprensión que se tenía, porque se puede entender que es algo solo del Estado, del aparato gubernamental, que es para funcionarios, pero realmente esto es fundamental para articularse y exigirle a los tomadores de decisión que cumplan, de hecho, recomendaciones que ya están, que no es que tienen que crear nuevo, o sea, ya existen. Entonces, sí recalco la importancia de todos estos mecanismos y de estos espacios y de este momento que Cecilia nos está diciendo que están justo en estos procesos de socialización. Uh-huh. Entonces, estamos en un momento clave para todo el proceso que están los chicos construyendo. Así es. Y bueno, yo creo que esta plática esperamos les haya dejado con muchísimas dudas, sí. Con muchísimas cosas que preguntar, porque Cecilia nos estará acompañando en el módulo este viernes y este sábado. Entonces ahí podremos profundizar muchísimo más también, pero creo que ya vamos viendo que todo este tema de los informes que presenta el Estado son también una herramienta o una acción, ¿no?, que se puede incorporar dentro de sus iniciativas de incidencia. Entonces, pues le damos algunas palabras, unos segundos a Cecilia para el cierre, antes de despedirnos. Sean estratégicos. Si ustedes aprenden a manejar las recomendaciones para su trabajo de incidencia y el día de mañana lo reportan ante un comité y dicen, nosotros reportamos o nosotros solicitamos al Estado de Honduras si avanzar en esta recomendación, sin embargo, no tuvimos respuesta, no fuimos atendidos, o sí fuimos atendidos, ¿verdad? Vamos a dejarle 50-50, el comité lo va a tomar muy en cuenta. Y cuando, crean lo que esto también, cuando una institución del Estado escucha una recomendación internacional, pone más atención. Entonces, sean estratégicos con estos instrumentos que los tienen todos a su favor en este momento para poder hacer un trabajo de incidencia y obtener buenos resultados. Bueno, ya vamos cerrando. Lamentablemente, creo que este es el momento más triste de los podcasts, ¿verdad? Porque hay mucho más que abarcar en este tema, honestamente. Pero tenemos la gran fortuna de que Cecilia va a estar con nosotros en las dos jornadas del módulo de Derechos Humanos. Y pues yo reitero, chicos, consideremos cuáles son esas ventanas de oportunidades que vamos encontrando en los proyectos que están construyendo, ¿no? Entonces, llénense de preguntas, porque este viernes y el sábado podemos bombardear a Cecilia para que todo este mecanismo nos quede como una herramienta, ¿no? Una opción que pueda ser considerada en los grandes temas que ustedes ya están considerando, que eso puede ser de gran apoyo. Chicos, chicas, 3 inteligencias artificiales: Claude, DeepSeek, ChatGPT. 3 preguntas. Caso Leonela Zelaya, uh-huh. Caso los 4 puntos cardinales en Honduras y caso Vicky Hernández. Tienen las herramientas, tienen la información clave, a buscarlo. Y nos vemos en la próxima emisión de este podcast. Gracias. Hasta luego, chicos.